doy la bienvenida a esta, nuestra tercera clase de moxibustión, segunda parte, donde abordaremos las técnicas de este método terapéutico. Antes de pasar a la aplicación o a la práctica de estas técnicas, es importante tomar en cuenta estas recomendaciones para su aplicación. ¿Ok? La primera de estas sería el orden de aplicación, sea con conos, sea con puros, sea en forma de moxa comprimida en sticks, o sea en forma de puro de moxa bajo humo, o sea con instrumentos, con cajas. Cualquiera que sea la técnica, se recomienda el siguiente orden de aplicación. Primero, la parte superior y después la inferior. Primero la espalda y después el abdomen. Primero la cabeza y tronco y después las extremidades. Estas simplemente son recomendaciones generales acerca del orden de aplicación. ¿Ok? Vamos a ir prácticamente de proximal a distal y desde la medicina china, primero la parte o el aspecto yang y después el aspecto yin. Esto también por la naturaleza de la moxibustión o de la ortemisa, que es yang. ¿Ok? Entonces, por supuesto, no es una indicación o una obligación llevar a cabo este orden, pero nos permite protocolizar la aplicación de la moxibustión. ¿Ok? Entonces, son recomendaciones acerca del orden de aplicación indistintamente de la técnica. Ahora, vamos con respecto a estas recomendaciones específicamente de la técnica con conos. ¿Ok? Bueno, habrá ocasiones en las que apliquemos menos conos y otras veces más conos. Generalmente aplicaremos menos conos en pacientes pediátricos y adultos mayores. Esto debido a su constitución, a su etapa del desarrollo o crecimiento. ¿Ok? Los pacientes pediátricos, aún en pleno crecimiento y desarrollo de algunas funciones, son bastante susceptibles o sensibles a este tipo de estímulos y pueden ser demasiado intensos. ¿Ok? Tanto que puedan interferir negativamente con ese desarrollo o crecimiento normal. Y en adultos mayores, debido a, digamos que a su historial de salud, su constitución física, okay, ya las enfermedades que pudieran haber atravesado, los cambios que hay en general en su organismo, también podemos o pueden ser estos estímulos en la oxibustión con conos demasiado intensos, demasiado fuertes y poco convenientes en algunos casos debido a esas características físicas, ¿no? Entonces, generalmente con ellos ocuparemos menos conos, digamos que es parte de una recomendación de seguridad, ya que para estos grupos etarios la moxibustión con conos puede ser especialmente intensa, demasiado, y que sus sistemas de termorregulación no puedan adaptarse a estos estímulos y provocar ciertas quemaduras y en fin. Y también utilizaremos menos conos generalmente en enfermedades crónicas, ¿ok? Podemos ocupar menos conos en enfermedades crónicas y también conos un poco más grandes, ya que tendremos esa intención de tonificar. Recordemos que llevaremos a cabo estos dos objetivos, tonificar o dispersar, ya que basaremos nuestra aplicación en los principios de la medicina china desde que es el enfoque desde el cual se trabaja principalmente la moxibustión, y esto nos va a facilitar comprender su uso, ¿ok? Hacerlo más didáctico y poder adaptarlo a distintas aplicaciones y circunstancias. Por eso vamos a hablar en términos de tonificación y dispersión. ¿Ok? Entonces, no importa que no haya tanta familiarización con la acupuntura o la medicina china, simplemente en esta técnica esos serán nuestros objetivos, nuestros principios de tratamiento, tonificar o dispersar y veremos cómo hacerlo en cada caso. Entonces, enfermedades crónicas, menos conos, pueden ser conos de un tamaño grande, mediano, y también en pacientes pediátricos, adultos mayores, menor número de conos. También vamos a usar más conos, en el caso opuesto, en pacientes adultos, jóvenes,
adultos maduros y pacientes de constitución fuerte también. ¿Ok? Por supuesto, hay mayor masa muscular, tejido, una mayor resistencia y si tenemos buena salud, con mucho más motivo necesitaremos también un estímulo algo más fuerte para poder intervenir terapéuticamente. ¿Ok? Y también en enfermedades agudas, especialmente es donde llegamos a utilizar más conos, generalmente conos pequeños para que nos proporcionen un calor intenso y rápido, algo más fugaz, pero de manera repetida. ¿Ok? Colocando uno y otro cono nos proporciona un calor más intenso, más repentino. Si usamos conos grandes o medianos, igual nos va a ir proporcionando un calor intenso, pero como el cono es más grande, el calor va a ir aumentando generalmente de manera gradual. ¿Ok? Entonces, en enfermedades crónicas, menos conos, en enfermedades agudas, posiblemente más conos. Estas no son reglas rígidas, sino recomendaciones, ¿no? Que nos pueden guiar en la aplicación. Podemos llevar a cabo estas reglas y van a agilizar nuestro uso también y por supuesto que hay algo de más de efectividad, aunque podemos adaptarlo, ¿no? Habrá casos en enfermedades crónicas donde aplicamos un poco mayor número de conos. Esto también tiene que ver con la cuestión del estado de salud del paciente, si hay una enfermedad crónica, con el paso del tiempo, si hay un buen control o mal control de esta, puede sufrir el paciente, por supuesto, digamos que un avance progresivo, un desgaste progresivo debido a la enfermedad crónica. Entonces, aplicar un estímulo demasiado intenso, digamos, el cuerpo o su organismo no podría responder adecuadamente y podría ser eh, contraproducente, ¿no? Una cantidad excesiva de conos. En cambio, cuando el paciente está ante una enfermedad aguda, podemos actuar en ese momento instantáneo con un estímulo suficientemente intenso que nos dé una respuesta rápida, ¿ok? Y que, por supuesto, no va a implicar mayor esfuerzo por parte del paciente. Entonces, claro, aquí ya habrá sus variaciones si el paciente a lo mejor tiene enfermedades crónicas, degenerativas y de pronto cursa con una enfermedad aguda, igual podemos aplicar y guiarnos bajo estas recomendaciones al momento solamente la enfermedad aguda. Posteriormente podríamos tratar o trabajar con menos conos o con conos más grandes o medianos. Otra recomendación es el tamaño de los conos. Recordemos que tenemos de este lado en la imagen derecha tres tamaños de conos, grande, mediano y pequeño. ¿Ok? Entonces, estos conos, entre más grandes, podemos ocuparlos en áreas con mayor cantidad de tejido, mayor superficie, ¿ok? Como puede ser la espalda, el abdomen, los hombros, los muslos también. Son zonas donde podemos aplicar conos de mayor tamaño. Y, por supuesto, conos más pequeños, principalmente en la cara, manos, pies y cabeza, ¿ok? Pequeños o medianos, ya que los pequeños serían más útiles en algunos puntos específicos de la cara y manos, ¿ok? Donde queramos aplicar moxibustión, en estos casos indirecta o directa sin cicatriz, por supuesto. ¿Ok? Entonces, medianos, pequeños y grandes son las indicaciones. Por supuesto, hay técnicas en las que también utilizamos conos, digamos, pequeños o de estas dimensiones en superficies amplias como la espalda, por ejemplo, principalmente. Pero generalmente seguiremos esta indicación. Aquí vemos las dimensiones, 1 centímetro, medio aproximadamente, la mitad de medio centímetro, ¿ok? Muy bien. Tenemos acá, vamos a diferenciar primero entre dos tipos o dos técnicas de moxibustión, con conos o con puro. Estas son las dos principales. Fuera de estas tenemos también otra técnica en la que hacemos uso de instrumentos o moxibustión también con aparatos electrónicos, ¿no? O también son las otras dos variantes. Pero la moxibustión en sí de uso, digamos, clásico y principal es con conos o con puro. Claro, podemos ocupar los métodos que mencionaba, con cajas, con otros instrumentos, que también vamos a ver más adelante, bueno, en nuestra última clase, cómo se adaptan o cómo básicamente cumplen y tienen estos efectos, ¿ok? Estos mismos efectos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en la moxibustión, utilizando cajas para moxa, podemos usar los puros como materia o como instrumento principal que van dentro de la caja
y allí generan una estimulación distante, que puede ser que es estática, y pues sabemos tiene un efecto tonificante utilizado en enfermedades crónicas o en el fortalecimiento de la salud. Entonces, es moxibustión con puro, pero nos ayudamos de una caja, ¿no? Veremos más adelante. Entonces, las principales técnicas de moxibustión es con conos o con puros. La técnica con conos, ¿ok? Tenemos directa e indirecta. La directa, utilizamos conos con el objetivo de dejar una cicatriz en el punto o zona de aplicación. Y también este tipo de estímulo tendrá un efecto tonificante. Sí, es un calor intenso que llega algo rápido, o mejor dicho, gradualmente también, pero a final de cuentas lo que buscamos es dejar una cicatriz. Esta cicatriz permanente va a realizar un estímulo constante y permanente en el punto o zona que aplicamos. Entonces tendrá un efecto tonificante. ¿Ok? En este caso, esa estimulación continua será para tonificar, mantener en una actividad funcional, natural, esos puntos, ¿ok? Que van a influir positivamente en nuestra salud. Entonces está indicada la moxibustión con conos directa con cicatriz para el fortalecimiento de la salud o también en enfermedades crónicas. ¿Ok? Si las vamos a aplicar en enfermedades crónicas, tendremos que checar bien y tomar en cuenta las características del paciente, que no haya cambios de la sensibilidad, que tenga una buena respuesta de cicatrización, que no haya daño vascular local, ¿ok? Que el paciente en ese momento se encuentre, digamos, estable en cuestión de sus enfermedades para poder aplicar esta técnica. ¿Ok? De lo contrario, podríamos tener alguna complicación. También tenemos moxibustión con conos directa sin cicatriz. En este caso tiene un efecto dispersante, ¿ok? Ya que es un estímulo demasiado intenso, una respuesta rápida y se utiliza en caso de enfermedades agudas. Aquí incluimos dolor agudo, por supuesto. En la otra podemos, en la aplicación con cicatriz, incluir el dolor crónico. ¿Okay? Entonces, en este caso, enfermedades agudas principalmente, sin cicatriz. Puede haber la presencia de algunas pápulas, vesículas o ampollas, pero no hay se reabsorben, se eliminan fácilmente y no dejan cicatriz. Puede haber un cambio en la coloración, pero también desaparece con el paso de los días y semanas. Y después tenemos moxibustión con conos, también indirecta. ¿Ok? En este caso vamos a interponer algún material o materia entre el cono y la superficie del cuerpo o la piel y esta tendrá un efecto tonificante principalmente o dispersante también según la materia que pongamos intermedia. ¿Ok? Entonces variará si colocamos por ejemplo el cono con una rodaja de jengibre o colocamos que sería un aspecto igual dispersante o si colocamos por ejemplo el cono con una cubierta de sal tendría más un efecto tonificante o restablecedor por ejemplo del yang que ha colapsado, ¿no? Y calentaría el vaso y estómago en medicina china también, lo cual sería un efecto tonificante. O si buscamos un efecto dispersante, podríamos ocupar, por ejemplo, el jengibre, ¿no? Que va a liberar la superficie, eliminar factores patógenos que podríamos decir infecciosos, como por calor o eliminar el frío también. En fin, entonces todo dependerá de esto, pero principalmente será tonificante, podemos dispersar también. Nos va a proporcionar, por supuesto, un calor moderado, eso es lo que le dará su principal directriz tonificante, y puede ser usado en enfermedades crónicas o agudas según la materia interpuesta, que estaremos viendo y tendrán a su disposición algunas tablas donde se indican qué materias podemos ocupar con la intención de hacerlo tonificante o dispersante para ciertas afecciones. ¿Okay? Entonces, después de esto tendremos la moxibustión con puro. En este caso podemos hacerlo de manera distante, ¿okay? Sin acercarnos tanto a la superficie de la piel, y esta puede ser estática, ¿okay? O con movimiento. En este caso, si lo hacemos estática, mantendremos el puro a una distancia de 2 o 3 centímetros de la piel, ya sea sin hacer movimiento o realizando movimientos circulares, ¿ok? U longitudinales, ¿ok?
siempre en un plano horizontal a la misma distancia de la piel, y esto tendrá un efecto tonificante. ¿Ok? Podemos realizar esta estimulación distante, manteniendo siempre la misma distancia o altura de la piel, con un movimiento suave, continuo, para abarcar zonas más amplias o el recorrido de ciertos canales. ¿Ok? Entonces, siempre tendrá un efecto tonificante porque el calor que nos va a proporcionar es moderado y va a ser gradual. ¿Ok? Entonces, tendremos también, por supuesto, que está utilizada o indicada para el tratamiento de enfermedades crónicas o fortalecimiento de la salud. Por supuesto, es mucho menos intensa y en caso de que los pacientes con enfermedades crónicas no se encuentren muy estables o con un no buen estado de salud según ya sus antecedentes patológicos, podríamos utilizar una moxibustión de este tipo para tonificar, fortalecer su salud sin que hacer un estímulo demasiado intenso como la moxibustión directa con cicatriz. Acá en el fortalecimiento de la salud, pacientes jóvenes, con buena salud, obviamente sin enfermedades porque es más preventivo. Y igual, esta técnica puede aplicarse a todos los grupos etarios. Tenemos ahora la aplicación de moxibustión con puro. Aquí también en la aplicación distante podemos hacer otra técnica que es con picoteo. ¿Okay? Una es estática o con movimiento horizontal y la otra es también distante pero con picoteo. Va a ser un movimiento de vaivén que vamos a acercar el puro hacia la piel y alejarlo, pero aquí no lo vamos a acercar, cuando lo acerquemos no estará a 2-3 centímetros, sino hasta 1 centímetro de distancia y separamos, acercamos y separamos continuamente. Esto nos va a proporcionar un calor intermitente pero intenso y tendrá un efecto dispersante que tendríamos aquí y se utilizará para enfermedades principalmente agudas. ¿Ok? Por otro lado tenemos la aplicación del puro contra el punto. ¿Ok? Es otra forma de aplicación donde vamos a interponer una tela de algodón, la cual puede ser simplemente tela de algodón como una gasa, varias capas, 7-8 capas de esta, o podemos hacer uso de también otras telas de algodón que fueron impregnadas de algún medicamento a base de plantas, ¿ok? O de algunos preparados, y estos sirven de intermediario y también de aprovechamiento, como en la moxibustión indirecta con conus, de las propiedades medicinales de estas materias vegetales. Pero esta tendrá un efecto dispersante, ya que el calor llegará de manera más rápida y intensa a través de las capas de algodón, ¿ok? Sin provocar cicatriz o quemadura. ¿Ok? Entonces esto, como hacemos con la técnica distante en picoteo que mencionaba anteriormente, también nos proporciona un calor intermitente, intenso, con efecto dispersante para enfermedades agudas, donde podemos hacer uso también de las materias vegetales y sus propiedades medicinales. Y ahora, nuestro principio de tratamiento, ¿cuál es? Tonificación o dispersión. Son nuestras dos variaciones y objetivos a lograr con la moxibustión. De estos dependerá también, por supuesto, el éxito de nuestro tratamiento. Primero, la tonificación. Para realizar la tonificación, nosotros es importante estas descripciones porque en las tablas o indicadores que tendrán, o al estar relacionados también con la medicina china, por otra parte, sabremos que podemos un punto o una zona tonificarla y dispersarla, por ejemplo. Entonces, en la información que se les proporcionará vendrá la indicación de tonificar o dispersar y en base a eso ustedes dirán, bueno, aquí me dice o me recomienda tonificar este punto o esta zona para tratar cierta enfermedad, ¿no? O cierta afección. Y entonces ustedes recordarán, ok, tonificar, ¿y qué técnica de moxibustión puedo aplicar para tonificar? Y entonces aquí tendrán que podemos para tonificar utilizar la moxibustión con puros pendiente en círculos o fija, es decir, estática. También moxibustión con conos indirecta o directa con cicatriz en el caso de preventivo, ¿no? Para tonificar, que ya veíamos atrás, o con aguja, es otra técnica de tonificación también, con caja o con instrumentos, o con reinonki.
Este es un instrumento cilíndrico, ¿okay? Que tiene igual una cubierta cilíndrica donde nosotros vamos a introducir un puro de moxa. Y la parte encendida del puro de moxa, que ya veremos en nuestra última clase, eh, va emitiendo el calor y lo va transmitiendo al metal, que generalmente es latón con cobre o latón eh, cromado, el cual va transmitiendo ese calor a la superficie del cuerpo y con el cual al mismo tiempo podemos ir aplicando masaje, ¿ok? Entonces cualquiera de estas técnicas que ya veíamos también atrás serán de tonificación, así que en esos puntos o zonas indicadas con tonificación podemos aplicar cualquiera de estos que se adapte mejor al momento y a nuestro paciente para conseguir ese efecto. Entonces, igual con la dispersión. Tonificación. La tonificación se basa en un calor moderado de incremento gradual, progresivo, ¿ok? Y que generalmente es un calor agradable o soportable por el paciente, ¿ok? O que por lo menos llega al límite del umbral donde el paciente lo siente confortable. Una vez llegando a ese límite podemos retirar el calor y después volverlo a colocar si es necesario de manera intermitente. Las reacciones que van a provocar de manera local son eritema, ¿ok? Y bajo ciertas circunstancias podría, ante la moxibustión directa con cicatriz, provocar ampollas y por supuesto una cicatriz, solamente en esa circunstancia. En general, solo vamos a encontrar allí el efecto rubeo faciente, aumento del flujo sanguíneo, de la temperatura local, entonces la sensación de calor del paciente, generalmente agradable y no más, ¿ok? Solamente en la moxibustión directa con cicatriz llegaremos a formar ampollas y una cicatriz, ¿ok? De ahí en fuera, todas las demás técnicas solo provocarán reacciones locales ahí bastante suaves, moderadas. Y para el principio de tratamiento de dispersión, aquí este se basa, para poder dispersar, nosotros necesitamos generar un calor intenso, que sea de un incremento repentino y que igual podemos aplicar de manera intermitente. Esto nos va a provocar una sensación de prurito al paciente y de ardor. ¿Ok? En un momento puede ser calor agradable, pero rápidamente, por el incremento repentino e intenso, sentirá el paciente experimentará prurito y ardor. ¿Ok? Esa es la sensación que generalmente obtendremos con el paciente. No será insoportable, pero sí suficientemente perceptible. ¿Ok? Y, por supuesto, esto va a causar eritema y en una parte, por ejemplo, en la moxibustión directa sin cicatriz, ampollas también puede generar, solamente bajo esas circunstancias. Otros métodos como la técnica de puro, pendiente o distante en picoteo, o por ejemplo el puro contra el punto interponiendo una tela, no van a causar ampollas, a menos que nos sobrepasemos del estímulo, pero sí un eritema y sobre todo característicamente la sensación de prurito o ardor. Eso o esa intensidad de calor nos indicará que estamos logrando una dispersión, ¿ok? Obviamente el estímulo aquí puede ser un poco menos duradero porque es más rápido y una respuesta más intensa, y acá un poco más duradero el tiempo de tonificación. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, repasaremos nuestras técnicas que tenemos con conos o con puro y ya en nuestra última clase veremos otras variaciones o el uso de algunos instrumentos para aplicar también el puro o los conos y que nos pueden servir para ampliar nuestras técnicas, sea para tonificar o para dispersar. Continuamos. La primera técnica es moxibustión con conos. Recordemos que por supuesto están hechos a base de artemisa, ¿ok? Y podemos encontrar distintos tamaños o clasificarlos en tres tamaños diferentes: grande, mediano y pequeño. El grande tiene una dimensión de 1 centímetro de diámetro por 1 de alto. El mediano es la mitad del grande, que sería medio centímetro de diámetro por medio de altura, y el pequeño la mitad en cuestión de dimensiones que el de tamaño mediano. ¿Okay? Entonces es aproximadamente el tamaño de un grano de trigo, el pequeño. Esto dentro de la moxibustión china. Estos conos que podemos formar a partir de un molde que puede ser de plástico, de metal, de silicón, o también los podemos formar a través de los dedos, ¿ok? Compactando
y dando esta forma cónica, la cual es importante. Por supuesto, entre mayor o esté más compactado nuestro cono, esto será más benéfico, ya que nos va a permitir que el calor se distribuya de manera más uniforme y también se queme el cono de manera uniforme. Esto nos va a proporcionar mucho más calor y se podría traducir a más efectividad, ¿no? Entonces, por eso es importante que nuestros conos estén bien compactos. Sabemos que la moxibustión con conos se puede aplicar de forma directa o indirecta. De manera directa se aplica prácticamente sobre la superficie, sobre la piel. ¿Okay? No se interpone nada entre el cono y la piel. Se enciende, se deja que se consuma y dependiendo cuál sea nuestro objetivo, formar una cicatriz o no formar una cicatriz, dejaremos que se consuma totalmente o antes de que termine de consumirse vamos a retirarlo, dependiendo de cuál será nuestro objetivo. La moxibustión indirecta a través de conos consta de interponer un material, que puede ser mineral, vegetal o animal, entre el cono y la superficie o la piel. ¿Okay? Más adelante veremos algunos de estos materiales y cuáles son sus efectos que nos van a proporcionar adicionales ya al de la moxibustión. Ahora vamos a realizar la técnica de moxibustión con conos, tanto de forma directa como indirecta. Recordemos que en la moxibustión con conos directa podemos realizarla con o sin cicatriz. Si nuestro objetivo es realizar la técnica de moxibustión con conos directa con cicatriz, prácticamente tenemos que colocar nuestro cono del tamaño que hemos elegido sobre la superficie del cuerpo, ¿okay? Sin interponer nada. En estos casos, algo benéfico y útil también para evitar alguna complicación o retirar el cono de manera más sencilla si llegase a ser necesario, podemos interponer un material delgado como una gasa, ¿okay? Que prácticamente es nulo lo que va a interferir entre la moxa y la superficie del cuerpo. Esto nos va a permitir retirarlo, movilizarlo, en caso de que llegue a ser necesario. Incluso una vez casi consumida nuestro cono, podemos retirarlo. Si dejamos que se consuma totalmente, igual nuestra gasa se va a quemar, ya no será posible. Entonces, esto nos sirve de medida preventiva, sobre todo ante cualquier reacción inesperada. Por supuesto, nuestra moxibustión directa sabemos que es poco usual, ¿okay? Y en caso de llegar a realizarse, se puede aplicar un anestésico local, tópico o inyectable en la zona a realizar la estimulación. La moxibustión directa, ¿okay? Que nos va a proporcionar generalmente un calor intenso que puede provocar reacciones tanto de eritema, rubefacción, generar ampollas y por supuesto dejar una cicatriz, nos puede servir tanto en un primer momento como un efecto dispersante o una técnica de dispersión y también al dejar la cicatriz como una técnica de tonificación. ¿Okay? Esta cicatriz va a servir como un estímulo constante para este punto o resonador que nosotros estemos utilizando, ¿no? Generalmente se utiliza para mantener la salud o como método preventivo. ¿Okay? Mencionábamos algunos puntos en la última clase, como estómago 36, RENMAI 4, RENMAI 6, DUMAI 12 o DUMAI 4. Son algunos de los puntos más usuales para fortalecer la salud. ¿Okay? Entonces, prácticamente aplicamos nuestro cono sobre la superficie, podemos utilizar una gasa y con ello lo encendemos y dejamos allí hasta que se consuma. ¿Okay? Dependiendo del tamaño de nuestro cono, puede tener una duración de 1, 3 minutos, máximo 5, mientras se consume. Nosotros vamos a dejar nuestro cono, ¿okay? Sobre el punto. Una vez que se ha consumido totalmente, vamos a retirar las cenizas y seguir aplicando más conos. ¿Okay? El promedio puede variar, mínimo serían 3, 5 conos, podemos utilizar hasta 10. ¿Okay? Entonces, esta técnica es muy poco usual, así que en general
Estos serían sus efectos basados en la medicina china. ¿Okay? Por supuesto, hay que cuidar bastante del proceso de cicatrización para evitar que se genere alguna infección local. Obviamente, este método está principalmente contraindicado en pacientes con alteraciones importantes en la sensibilidad, problemas de cicatrización o de coagulación. ¿Okay? Una vez terminado el procedimiento, comenzará la formación de ampollas 1 o 2 horas después, o incluso en menor tiempo de aplicado el método. Nosotros tenemos que cubrir inmediatamente, ¿okay?, con una gasa para mantener aislado en lo posible esa región o zona. ¿Okay? Por supuesto, hay que realizar una limpieza diariamente con antisépticos para prevenir alguna infección. ¿Okay? Y mantener la zona libre de humedad igual ayudará bastante. En estos casos incluso se recomienda al paciente que consuma alimentos que en medicina china están asociados a la humedad, ¿okay?, como lácteos o harinas, también carnes con bastantes grasas. Esto para lograr una mayor cantidad de supuración, y lo cual nos va a promover la formación de una cicatriz permanente allí. ¿Okay? Entonces, eso sería respecto a la moxibustión directa con conos. Sus efectos, veíamos, son principalmente tonificantes al formar la cicatriz y en un primer momento dispersantes, sobre todo para afecciones agudas. ¿Okay? Su mayor uso es para el fortalecimiento de la salud. La siguiente técnica que tenemos, igual la moxibustión con conos, de manera directa y sin cicatriz. En ese caso, aplicamos el cono directamente sobre la zona. ¿Okay? En este caso es fácil aplicarlo ya que la superficie es plana y el cono no se va a mover o a caer ni siquiera con el movimiento de la respiración. Si fuésemos a aplicar en una zona donde la superficie es menos regular, nosotros podemos adherir nuestro cono con un ungüento o con una pasta, ¿okay?, que puede ser de diversas plantas o fórmulas, dependiendo también nuestro objetivo terapéutico, o que nos ayuden a evitar un proceso infeccioso local o en la cicatrización. ¿Okay? Entonces, todo esto solo con el fin de adherir ligeramente el cono y evitar que éste vaya a caerse. En la moxibustión directa sin cicatriz, vamos a retirar nuestro cono justo antes de que termine de consumirse. ¿Okay? Para que no tenga un contacto directo la planta en combustión con la piel, lo cual pues va a estimular ese proceso y va a generar una lesión suficientemente importante para dejar una cicatriz. Entonces, justo cuando el paciente note el calor suficientemente intenso, casi una sensación de ardor, de comezón fuerte, nosotros retiramos el cono y aplicamos uno nuevamente. ¿Okay? Lo encendemos, esperamos hasta que el paciente perciba esa sensación intensa de calor y ardor y retiramos. Esto, por supuesto, va a provocar rubefacción en la zona, aumento de la temperatura local. También, por supuesto, el paciente tendrá comezón, incluso pueden generarse algunas vesículas o ampollas, las cuales, recordemos, no hay que drenar o reventar. Dejaremos, como son de un tamaño pequeño, como máximo del diámetro de nuestra moxa o de nuestro cono, vamos a permitir que por sí solas se reabsorban estos líquidos. Si llegase a drenarse esta ampolla a reventarse, no hay ningún problema, pero nosotros no tenemos que hacerlo, ¿ok? Puede ser que por el movimiento del paciente, la fricción con la ropa, eso suceda, y en ese caso no nos queda más que seguir cuidando de la zona, ¿ok? Esto no ocurre comúnmente en la moxibustión sin cicatriz, pero puede llegar a suceder y también es parte, o digamos es algo normal, ¿ok? No hay de qué alarmarse. Solo que como la interacción o la intensidad del calor no ha sido lo suficientemente intensa, esto no provocará una cicatriz permanente. ¿Okay? Habrá una cicatriz temporal, incluso algún cambio de la coloración local, una hiperpigmentación, pero esto se va resolviendo con el paso de las semanas. Hay que tener los mismos cuidados que con la técnica de moxibustión directa con cicatriz. ¿Okay? Podemos volver a aplicar esta técnica o esta estimulación una vez que ha finalizado ese proceso de reparación de los tejidos, ¿okay?, que puede variar de 6, 9 o hasta 12 meses
para poder volver a aplicar el método, ¿okay? Si es que llegase a ser necesario. Ahora, en cuestión de la moxibustión directa, sin cicatriz, su efecto es principalmente dispersante, ¿ok? Por esa intensidad de calor que nos va a proporcionar y que puede ser en menor tiempo posible. Esto si nosotros aumentamos el flujo de aire, por ejemplo, con un instrumento que nos permita aumentar el flujo o incluso soplando directamente sobre el cono de Moxa, este se va a quemar mucho más rápido, proporcionará un calor más intenso y va a activar, por supuesto, receptores sensitivos polimodales, entre ellos térmicos y nociceptivos, que desencadenarán un efecto prácticamente rápido o inmediato, sí de menor duración, pero es suficiente para conseguir nuestro efecto. ¿Ok? Entonces, en este caso, la moxibustión, como mencionaba, directa sin cicatriz, podemos ocuparlo principalmente en casos agudos. Y colocaremos nuestros conos de moxibustión directa sin cicatriz alrededor de la zona o en su periferia donde se encuentra el proceso inflamatorio o doloroso agudo, no dentro de la zona. ¿Okay? Hay que tener los mismos cuidados que tendríamos al realizar la técnica de moxibustión directa con cicatriz. Entonces hay que cubrir la zona, recordemos, con una gasa. Si llegan a surgir ampollas o vesículas secundarias a la hipertermia que provocamos con nuestro cono de Moxa, hay que evitar reventarlas o drenarlas, ¿ok? Simplemente cubrimos la zona y trataremos de mantenerla limpia y seca mientras lleva a cabo su proceso de cicatrización. Por supuesto, esto no dejará una cicatriz permanente, ya que el calor no ha sido suficientemente intenso, y además puede provocar un aumento de la coloración, ¿ok? Lo cual es normal y desaparecerá conforme pasen las semanas. ¿Okay? Podemos repetir este método, al igual que la moxibustión directa con cicatriz, una vez que se ha recuperado la zona o los tejidos, todo dependiendo de las necesidades de nuestro paciente. ¿Okay? Hay que dejar un periodo de tiempo suficiente para que se recuperen los tejidos lesionados por la quemadura que ocasionamos. En este caso no es necesario aplicar un anestésico local, ya que lo que buscamos es tanto esa sensación que el paciente nos va a indicar el momento de retirar nuestro cono de Moxa. ¿Okay? Ahora trataremos la moxibustión con conos indirecta, en la cual vamos a interponer diversas materias, como pueden ser jengibre, ajo, esta masa hecha a partir de harina de trigo y agua, sal de grano, por ejemplo, las cuales nos servirán de intermediario para, sobre todo, disminuir la intensidad del calor. Aproximadamente nos llevará al calor a una temperatura de 45 hasta 50 grados, ¿ok? Lo cual es mucho menos intenso que nuestra moxibustión directa. Esto, por supuesto, nos va a proporcionar un calor tanto moderado y un efecto diferente al que obtendríamos de esta manera. Dependiendo de qué materia ocupemos como intermediario, obtendremos un efecto diferente, principalmente por sus principios activos, ¿ok? Y también por sus cualidades en la medicina china. Entonces, podemos ocupar nuestro cono sobre cualquiera de estas materias colocados en la superficie del cuerpo. Vamos a comenzar con las rodajas de jengibre. ¿Okay? Esta técnica de moxibustión indirecta tiene principalmente un efecto tonificante. ¿Okay? También, dependiendo la materia que usemos, puede tener un efecto dispersante, principalmente tonificante. Entonces podemos colocar nuestra rodaja de jengibre. El grosor de las rodajas, sea de jengibre o de ajo, será de un promedio de 2 a 3 milímetros. ¿Okay? Esto será importante para que obtengamos el calor suficiente para generar ese efecto terapéutico y también podamos aprovechar sus principios activos. ¿Okay? Vamos a colocarlo sobre el punto seleccionado, ¿okay? Indicando al paciente que esto puede estar algo frío, sobre todo por la humedad del jengibre, y vamos a colocarlo en la superficie. ¿Okay? Una vez hecho esto, podemos colocar nuestro cono del tamaño adecuado o indicado, generalmente serán medianos o grandes,
Y alrededor podemos colocar un material de protección como una gasa o cartones delgados que nos permitan asegurar alrededor de la zona en caso de que el paciente realice algún movimiento brusco o inesperado. Esto también nos permitirá evitar que el cono se deslice hacia uno u otro lado. La ventaja es que queda suficientemente fijo gracias a la humedad de nuestra materia. Es por esto que una vez colocado todo, vamos a proceder a encender nuestro cono de moxa. Este podemos encenderlo de distintas maneras. Puede ser con un encendedor, algo práctico, en caso de que nuestro cono sea de un tamaño grande o un tamaño mediano, pero si usamos un cono pequeño, lo mejor será encenderlo con una pequeña vara de incienso, tocando con la punta y se enciende rápidamente, ¿ok? Dependiendo de la calidad de nuestra moxa, puede consumirse más o menos rápido. En este caso, vamos a permitir que el cono vaya consumiéndose gradualmente. El paciente podrá experimentar el calor una vez que se consuma el cono, quizá un poco antes, dependiendo de su condición de salud, y a veces quizá sienta o comience a notar el calor 2, 3 o hasta 5 conos después del primero, ¿ok? Todo va a variar. Aquí lo que nos importa y cuando sabremos cuándo parar es cuando el paciente perciba suficientemente clara la sensación de calor y cuando notemos, retirando ligeramente la rodaja, una reacción hiperémica local, ¿ok? Justo ese será el principal indicador de cuándo ya retirar o dejar de aplicar conos. La rodaja la podremos cambiar tanto con el ajo como con el jengibre cada 3 o 4 conos. Cuando notemos que comienza a quemarse la zona sobre la que se han estado aplicando, vamos a retirarlo, ¿ok? Prácticamente llegado a ese nivel, ya será necesario cambiarlo y así aprovechar sus propiedades fitoquímicas. Muy bien. Entonces, en este caso, nuestro jengibre desde la medicina china nos proporcionará un efecto para calentar el yao medio. También nos va a permitir dispersar el frío, liberar la superficie de factores patógenos. Entonces, podemos ocuparlo bajo esas condiciones. Por supuesto, si aprovechamos sus propiedades bioquímicas, sobre todo antiinflamatorias, analgésicas, serán los principales efectos que nos va a proporcionar de manera local. Recordamos que el calor, la vasodilatación, la respuesta local va a aumentar esa efectividad y absorción de estos principios activos que van a actuar en la zona, pero también pasarán fácilmente a la circulación sistémica, ¿ok? Entonces, vamos a permitir que se consuma este cono de moxa y lo retiraremos. Para retirarlo podemos utilizar, por ejemplo, unas pinzas. Es una forma fácil cuando nuestro cono no es tan grande, donde podemos tomarlo de la base y pasarlo inmediatamente a un material de preferencia metálico o de cerámica para retirarlo de la zona y aplicar enseguida el siguiente cono. ¿Okay? Hay que esperar. Si el paciente nos indica que percibe el calor lo suficientemente intenso, retiramos o si no dejamos hasta que se consuma. ¿Okay? ¿Cómo va el calor allí? ¿Ya lo percibes? Todavía no. Ok, entonces vamos a esperar a que se extraiga o se termine de consumir. Muy bien, ahora que se ha terminado de consumir nuestro cono, podremos ver que siempre queda la parte central aún encendida en combustión. Podríamos notar ligeramente ahí la coloración y podemos esperar hasta que el calor vaya disminuyendo. Si el paciente lo siente muy intenso, entonces nosotros tomaremos ya nuestro cono y lo vamos a colocar en nuestro recipiente. Quedará algo de calor residual. Esto ya podemos desecharlo en otra zona que aún vemos está bastante caliente al centro, ¿ok? Entonces atraviesa y llega a la superficie del cuerpo. Ahora, una vez de repetido este proceso, en el cual ya colocaríamos un nuevo cono mismo, aún con nuestra rodaja funcional, porque vemos que aún no comienza a quemarse la superficie,
Colocamos otro cono bien plantado y repetimos el proceso hasta conseguir una respuesta local de hiperemia. ¿Okay? Aquí podríamos notar, dependiendo de la iluminación, ya un poco de respuesta. ¿Okay? Ha sido rápida con el primer cono. En ella podría utilizar mínimo 3 conos aún. ¿Okay? De manera local. Aprovecharía para utilizar 3 conos. Entonces ya al final podemos retirar nuestra rodaja, hay que hacerla de un tamaño suficientemente amplio para poder manipularla a los costados, o si el cono se fuese de lado por alguna circunstancia, poder nosotros tener ese rango de seguridad dentro de nuestra misma rodaja. Ahora utilizaremos, en este caso, una rodaja de ajo. Igualmente procuraremos el grosor hasta 3 milímetros para asegurarnos de obtener el beneficio terapéutico. Vamos a localizar nuestro punto, recordemos algo frío, sentir al paciente, y hay que tratar que la superficie de nuestra rodaja sea lo más plana posible. ¿Okay? Entonces aquí vamos a colocar un poco de seguridad adicional, por ejemplo, y aplicamos nuestro cono de Moxa. ¿Okay? En este caso, tenemos este un poco más pequeño que el anterior. Una vez bien plantado, igualmente lo encendemos. Y en este caso, aprovecharíamos las propiedades del ajo también. Desde la fitoterapia o desde la medicina china. Por ejemplo, que desde la medicina china nos va a ayudar bastante en casos de dolor por frío o por estancamiento de chi. También nos va a ayudar, por supuesto, a drenar la humedad, a calentar el vaso y estómago. Son sus principales efectos del ajo. ¿Okay? Entonces, en procesos generalmente dolorosos, principalmente crónicos, nos viene bien utilizar el ajo. ¿Okay? Sobre todo cuando están asociados a algunos cambios de temperatura, como el frío, principalmente, o en problemas degenerativos. Bajo esas circunstancias, en problemas crónicos, dolor crónico, podemos ocuparlo ya sobre la zona o la región, principalmente articulaciones, en puntos vecinos, ¿okay? O locales. Aquí vemos cómo se va consumiendo un poco más rápido, es más pequeño el cono, y esperamos a que el paciente nos indique si siente calor para retirarlo o esperamos a que se consuma. ¿Okay? En este caso, jengibre y ajo es fácil manipular, al igual que si usamos otra materia como el higo o las peras, mencionaba anteriormente. Entonces, bueno, voy a retirar por ahora nuestra rodaja de ajo, que podemos hacerlo de manera manual, ya que es suficientemente amplia. Y vamos a pasar a usar la moxibustión con sal. ¿Ok? Para la moxibustión con sal, también otra cualidad importante, esta se ocupa principalmente, o la forma más común de usarla, es en el ombligo, en este punto, Schenke o Renmai 8. ¿Ok? Esta sal, que es sal de grano, necesitamos que tenga o que sea de un grano grueso. Esto nos permite también retirarla de manera más fácil y asentar fácilmente también nuestro cono de moxa, y también sufrimos menos riesgos de quemadura. ¿Ok? Entonces, esta sal tiene un efecto sobre todo para restablecer el yang que se ha colapsado, y también nos va a ayudar a calentar vaso y estómago, ¿no? Que puede ser el origen de diferentes afecciones o problemas, asociados principalmente al sistema digestivo, pero también a trastornos inflamatorios crónicos. ¿Okay? Entonces, en este punto nos sirve bastante bien para mejorar la digestión, para recibir o aliviar problemas debidos a factor patógeno secundario, la flema. ¿Okay? Que puede afectar distintos órganos, vaso, estómago, corazón, por supuesto, va a obstruir el flujo de chi y de shui también, puede generar calor, aparte de frío. Entonces se ve implicado en distintos procesos, tanto digestivos como del sistema inmunológico, respiratorio, de vías urinarias o problemas articulares también inflamatorios. ¿Okay? Incluso problemas como tinnitus o migraña pueden estar relacionados con esto.
Aparte, el efecto local del calor en esta región abdominal también nos proporcionará un beneficio principalmente al sistema digestivo, ¿ok? En cuestión de mejora de las funciones digestivas, de la absorción de los nutrientes y en general también nos va a beneficiar en el sistema inmunológico, ¿ok? De forma positiva, ¿ok? O en su regulación. Así que vamos a aplicar primero libre la superficie. Vamos a aplicar un poco de sal que inunde el ombligo, ¿ok? Lo suficientemente para formar eh, una cama de sal que abarque un poco más allá de donde aplicaremos nuestro cono de moxa, también como medida de cuidado, y que sea lo suficientemente horizontal o plana. Para mayor seguridad vamos a colocar una gasa, ¿ok? Y podemos colocar ya directamente nuestro cono o un poco de más de sal, ¿ok? Que nos sirva para separar ligeramente el cono de la gasa y esto evite que termine por quemarse el algodón y así podamos ocupar la gasa para levantar el cono cuando sea el momento indicado. Una vez llegados a este proceso, vamos a colocar nuestro cono, ¿ok? Vamos a usar este cono, moxibustión indirecta, aprovechando estas cualidades de la sal y encendemos nuestro cono. Como es grande, un poco más allá de lo grande, en cuestión de las medidas que mencionaba, será fácil encenderlo, ¿ok? Entonces esperamos, muchas veces el cono, por la extracción de sus aceites y la humedad, se va a pegar a la sal también, entonces quedará unido una parte de la sal con el cono. Para esto podemos agregar un poco más de sal y colocar el siguiente cono. ¿Okay? Aquí mantenemos, igual que el resto, y si llegase a ser necesario o para retirar el cono o terminar nuestra aplicación, podemos levantar todo, ¿ok? Nuestro cono con la sal y al final la sal que queda sobre el ombligo igual la retiramos cuando el paciente se esté levantando. Aquí podemos tener igual una aplicación de 3 a 5 conos sin ningún problema. Igual podemos usar el cigarro de moxa para calentar ese punto con la intención de tonificar. ¿Okay? Les repito, este tipo de moxibustión tiene un efecto principalmente tonificante que se acompañará de las propiedades que nos da la materia que interponemos en esa zona. Ahora, esperemos a que se consuma nuestro cono de moxa. Ahora, como parte final de la moxibustión indirecta con conos de moxa, vamos a hacer uso o ejemplo de nuestra masa de harina de trigo, ¿okay? Con agua, la cual nos puede servir sobre todo para colocarla directamente sobre úlceras crónicas en cualquier zona del cuerpo, aprovechando las propiedades también revitalizantes y cicatrizantes del trigo. Sobre la zona, por supuesto, hay que tratar de manipular o de contaminar lo menos posible nuestra masa en ese momento. La vamos a aplicar sobre la zona afectada, dejándola caer ligeramente. Y justo allí en el centro, o en este caso, podríamos aplicar, por supuesto, varios conos, que pueden ser 2 o 3, dependiendo de nuestra superficie, o solo uno en el centro, si es más reducida el área. Entonces los encendemos, dejamos hasta que se consuman, hay que tener suficiente cuidado, por esto es que se utiliza una masa de un grosor de por lo menos medio centímetro, ya que esto va a atenuar aún más el calor y va a evitar una posible quemadura, ya que los tejidos no tienen en marcha o en buen funcionamiento esos mecanismos termorreguladores. Entonces trataremos que el grosor de nuestra masa sea de aproximadamente medio centímetro y podemos dejar que se consuma por completo nuestro cono o retirarlo antes de que termine de consumirse. Esto decía en caso de úlceras o llagas crónicas directamente sobre la zona.
con este efecto refrescante o dispersante de calor también de nuestra harina de trigo, es lo que podemos utilizar desde la medicina china. Por otro lado, si nosotros queremos calentar la zona, eliminar el frío y la humedad, el frío-humedad, podemos usar también nuestra misma masa de trigo, a la cual vamos a hacerle una ligera depresión o que sea más delgada en el centro, ¿ok? Y vamos a agregar una materia caliente, ¿ok? En este caso, la casia, que es prácticamente o conocida como la canela china en polvo, una ligera capa. A esta masa igual podríamos agregar, para formarla, junto con la harina, pimienta molida, pimienta blanca o en todo caso pimienta negra. ¿Ok? Para aumentar ese efecto cálido, para drenar la humedad y el frío. Y de manera adicional agregamos en el centro un poco de casia o canela china, que es muy fácil encontrarla y reconocerla. Ya estaré agregando alguna imagen para que la identifiquen. Y encima colocaríamos nuestro cono de moxa, vamos a usar uno un poco más pequeño. Esto por supuesto nos va a proporcionar un calor algo más intenso y aprovechar las propiedades de estos elementos. Entonces, una vez ahí colocado, podemos nosotros encenderlo. Por supuesto, esto no lo haríamos en una úlcera crónica, en ningún tipo de lesión de ese tipo, sino lo usaríamos más para el uso de los puntos según sus funciones en la medicina china. ¿Okay? También muchas veces nos servirá para drenar líquidos, para edema localizado. Podemos usar esta técnica, ¿ok? Para eliminación del líquido, el drenaje, la estimulación de su mecanismo. Por ejemplo, en miembros inferiores podríamos usar distintos puntos, como vaso 9 o 6 también, incluso estómago 40, serían algunos de los que podríamos ocupar con esta técnica. Aquí estamos sobre vaso 10, entonces lo que queremos aquí es tonificar la sangre, nutrirla, y hemos colocado este punto con esta técnica, ¿ok? Entonces dejamos hasta que se consuma y aplicamos 3 hasta 5 conos cuando el paciente note este calor y va a tener un efecto principalmente tonificante, ¿ok? Otra técnica que tenemos con moxibustión, de las principales, es la técnica de moxibustión con puro, ¿ok? Como podemos ver, básicamente es Artemisa, que también puede estar combinada con algunas otras plantas, que se compacta y se envuelve o se enrolla con papel. Generalmente es papel de arroz, el que se ocupa para formar los puros de moxa. ¿Okay? Esto nos permite también manipularlo y sobre todo sabremos que podremos aplicar la moxibustión con puro de forma pendiente o también contra el punto o la zona, interponiendo un material, dependiendo cuál será nuestro objetivo, tonificar o dispersar, ¿no? Aprovechar o no también las propiedades tanto de la artemisa con las plantas que puede estar mezclada o del humo de la misma que podemos llevar a que tenga contacto sobre la piel o sobre el cuerpo. ¿Okay? Entonces, estos puros tienen algunas dimensiones también estandarizadas, 21-20 centímetros por 1.7 aproximadamente de diámetro. ¿Okay? Puede variar, por supuesto, dependiendo de la marca y de la composición del puro. Hay puros tamaño jumbo, esto sería un puro normal, y los puros tamaño jumbo tienen un diámetro aproximadamente el doble de grosor y la longitud suele ser la misma. ¿Okay? Entonces, nuestros puros generalmente tienen en el papel algunas indicaciones, tanto el nombre, la marca, la pureza de la moxa, por ejemplo, que nos darán un indicador, ¿no? También el tipo de moxa que es, si es que está combinado o no con algunas otras plantas, la artemisa. Aún así, aunque encontremos más plantas dentro de nuestro puro, la que va a componer en su mayoría la fórmula, 80 o 90% es la artemisa, ¿ok? Porque es de la cual nos interesa obtener sus principios activos y sus propiedades térmicas, ¿ok? Entonces, también tenemos otros puros formados a base de artemisa, pero en este caso de las cenizas de la artemisa, ¿ok?
previamente quemada. Esto nos va a permitir obtener también cierto grado de calor y radiación que podemos aprovechar terapéuticamente, pero por supuesto será distinto a la de un puro normal, generalmente algo menor en cuestión de radiación. ¿Ok? Estos puros, la ventaja que nos ofrecen, veremos más adelante también, es que emiten muy poca cantidad de humo y el olor es mucho menos intenso. ¿Ok? Entonces, es otra de las presentaciones, repito, hecho a base de ceniza o carbón de artemisa, son compactados y podemos apagarlos de distintas maneras. ¿Ok? Entonces, muy bien. Ahora tenemos nuestra técnica de moxibustión con puro. ¿Ok? En este caso, tenemos que encender uno de los extremos del puro. Hay que soplar ligeramente y suave, pero constante para que se encienda de manera más rápida. Se va a ir quemando gradualmente. Decía, dependiendo de la calidad de nuestro puro, puede ser más o menos rápida su combustión. Y podemos ocuparlo para diferentes técnicas. Por supuesto, aquí siempre será una moxibustión pendiente o distante. Podemos también, por supuesto, usarlo de manera directa y aplicarlo sobre la piel para generar una cicatriz en repetidas ocasiones, como lo hacíamos con nuestros conos, en caso de que queramos conseguir esta respuesta. Pero generalmente lo ocupamos de manera pendiente o distante. Vamos a dejar una distancia aproximada entre el puro encendido y nuestra piel de 2 a 3 centímetros, ¿ok? Suficiente para percibir el calor. Cuando realicemos la técnica de picoteo, que consiste prácticamente en seleccionar nuestro punto de acupuntura y acercar y alejar el puro, podremos llegar hasta una distancia de 1 centímetro de la piel al momento de acercar. Y retiramos hasta unos 5 centímetros y volvemos a acercar, un movimiento continuo. Esto nos asegurará proporcionar el calor suficiente para estimular el punto. Este acercamiento drástico que hacemos y tan cercano a la piel nos proporciona un calor intenso para generar una dispersión. ¿Ok? Entonces a través de esta técnica vamos a dispersar con la técnica de picoteo hasta 1 centímetro de proximidad y alejamos. ¿Ok? Repetidamente y de manera fluida. El paciente sentirá el calor cada vez más intenso, será sumatorio, entonces será una técnica fácil y rápida de aplicar. Por supuesto, vamos a repetir hasta que la zona comience a tener una respuesta de vasodilatación, notamos un cambio en el color, rápidamente en la temperatura y el paciente perciba con suficiente intensidad este efecto o esta transmisión de calor. ¿Ok? Entonces, esa es la primera técnica de moxibustión con puro pendiente o distante. La segunda, que es una técnica de tonificación, será simplemente mantener el puro, ¿ok?, a una distancia de unos 3 o 2 centímetros de la piel, sin realizar movimiento. Y hay una variación en la que podemos realizar movimientos circulares, ¿ok?, en un sentido u otro, generalmente a favor de las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces, este efecto o esta estimulación es de tonificación. El aumento del calor aquí no será por picos, ni será tan sumatorio, sino que será algo más gradual. ¿Ok? Entonces, esto nos proporciona un efecto de tonificación. Cuando nosotros veamos la suficiente acumulación de ceniza ya en la punta de nuestro puro de moxa, basta con sacudir un poco en nuestro recipiente o soplar en un recipiente algo más amplio el humo y queda liberada la superficie. Lo voy a hacer ahorita. Entonces vemos cómo se nota de nuevo la incandescencia, está algo más libre y por supuesto el calor será más intenso ahora que no hay ceniza. ¿Okay? Entonces para la técnica de tonificación con nuestro puro de moxa, vamos a localizar nuestro punto y vamos a aplicar a una distancia de 2 a 3 centímetros. El paciente irá notando el calor poco a poco, generalmente. Habrá quienes lo perciban en pocos segundos y quienes tarden hasta 5 minutos en sentir el calor, ¿no? Entonces nosotros colocaremos en estos casos, de manera general, dedos a los costados del punto o la zona a estimular para nosotros ir mediando y también percibiendo la intensidad del calor
por si hay algún cambio en la sensibilidad del paciente. Esto nos asegura no proporcionar demasiado calor y nos da una idea de qué tan intensa está la sensación térmica para el paciente. Okay, esto nos sirve bastante de seguridad y también, por supuesto, nos sirve para mantener fija la parte o la zona del paciente, la parte de su cuerpo, en caso de que el paciente llegase a realizar un movimiento repentino o brusco por el calor u otra circunstancia, y esto nos mantenga cierta distancia y restricción al movimiento para que no se acerque la piel al puro y provoque una quemadura directa, ¿ok? Que sería bastante intensa. Cualquier contacto con la piel va a provocar una quemadura de segundo grado generalmente, ¿ok? Entonces, colocar los dedos nos sirve para estas dos circunstancias. Y por último, tenemos otra técnica de dispersión, ¿ok? Ya que nos va a proporcionar un calor intenso y rápido. Esta moxibustión, que es de puro directamente contra el punto interponiendo una tela, es una técnica de dispersión con puro. Vamos a encender la punta de nuestro puro, como lo tenemos ahora, dejando libre la superficie. Vamos nosotros a cubrir con suficientes capas de tela de algodón, ninguna tela sintética, sino de algodón, nuestro puro, aproximadamente unas 6, 7 hasta 9 capas, ¿ok? Lo suficiente para que proteja la piel. Entonces vamos a envolver, esta manipulación hay que hacerla generalmente algo rápida, vamos a envolver la punta, ¿ok? Y vamos a aplicar contra el punto, una presión, no muy fuerte, pero lo suficiente para transmitir el calor. En cuanto el paciente nos indique que ya lo ha sentido lo suficientemente intenso, retiramos inmediatamente, despejamos, revisamos si aún sigue encendido nuestro puro y si es así, podemos volver a aplicar 3, 5 veces o lo suficiente para generar nuestra respuesta local y la sensación térmica. Entonces, seleccionamos nuestro punto, ¿ok? Y una vez seleccionado, decía, envolvemos nuestro puro y preguntamos al paciente cuando note el calor. Ok. Como ven, es una sensación repentina, ¿no? Entonces el calor aumenta rápidamente. Esto no provocará una quemadura, ¿okay? Ya que no es el calor tan directo como podría aplicarse, pero sí genera un estímulo muy potente. Entonces basta con 2 o 3 repeticiones para generar la respuesta local. Podemos esperar unos segundos a verificar si hay respuesta o no. También revisamos nuestro puro que siga encendido y podemos volver a aplicar, ¿ok? Entonces, siempre recuerden, hay que explicar al paciente las sensaciones que va a experimentar para que él se mantenga tranquilo y sepa qué esperar y cómo reaccionar de la mejor manera, ¿ok? Entonces, habrá quien sienta el calor más intenso, más rápido o gradualmente con esta técnica que será de dispersión.